Aquí comienza un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis, Argentina. Hola, bienvenidos a un programa de colores. Llegamos a San Luis por Radio Ave María en el 90.5, a Villa Mercedes por Radio María de la Paz en el 105.3, a San Francisco por FM Tradición en el 97.9, a Tilizarao por FM Energía en el 105.3, a Santa Rosa del Conlara por Del Río FM y Cadena 100.3 Ayacucho. Esta es la 15ª emisión de un programa de colores. En el programa anterior tratamos brevemente la esencia del cristianismo, es decir, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, el Verbo, se hizo carne para dar su vida en sacrificio expiatorio por nuestros pecados y reconciliar a la especie humana con el Creador. Jesucristo, durante sus 3 años de vida pública, instituye los sacramentos de su Iglesia, los cuales son 7 y están divididos en 3 partes: de iniciación, de curación y de servicio a la comunidad. De iniciación son 3, bautismo, confirmación y Eucaristía. 2 son de curación, penitencia y unción de los enfermos. Y por último, de servicio a la comunidad, que son 2, orden sacerdotal y matrimonio. Estos sacramentos son administrados por la Iglesia y serían como los canales por los que recibimos el auxilio divino, las gracias sacramentales que Dios nos otorga para adquirir una vida divina, la vida de la gracia que todos los católicos debiéramos procurar. En esto descubrimos que no existe el católico no practicante, por ser tan contradictorio como declararse vegetariano no practicante. En este programa compartiremos parte del material presentado en las charlas que miembros del Cursillo de Cristiandad preparan y realizan en nuestra escuela de dirigentes para conocer lo que los católicos llamamos el estado de gracia. Este tema lo escucharemos en la voz de Ana María Teruel de San Luis, que tratará de responder a algunos interrogantes. ¿Qué es el estado de gracia? ¿Cómo mantenerlo y a dónde nos lleva a vivir en estado de gracia? Soy Ana María Teruel de Chávez, casada con Oscar Chávez. Hice mi cursillo en el año 1996, cursillos 47. 5 hijos y 2 nietos. Comenzaré diciendo que la palabra gracia no es un concepto solamente, es una realidad. Diría más, la gracia es encuentro con Cristo. La gracia es la savia que necesitamos como sarmiento para tener vida espiritual, es decir, la vida de Dios que nos va haciendo santos. Y esa savia la recibimos de Jesucristo, que es la verdadera vida. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introducimos en la vida trinitaria, es decir, que por el bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo. También se nos dijo que hay varios tipos de gracia y nos hablaron de la gracia santificante o habitual, que es un don gratuito de Dios, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla, haciéndola capaz de vivir con Dios, de obrar por amor a Dios. Nos hace capaces de creer en Él, esperar en Él y amarlo. Es decir,
nos das la capacidad de vivir las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Nos concede la posibilidad de vivir y actuar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Como es un don habitual, estamos siempre en gracia mientras no la perdamos con cualquier pecado mortal. Y si así fuese, se recupera con la confesión sacramental. Gracia actual, que es la ayuda temporal que Dios da a los hombres, con el objetivo de llevarlo a actuar de forma correcta en determinadas situaciones. Nos las da cuando la necesitamos. Podemos decir que van y vienen. Es una gracia interna que en el momento de recibirla ilumina la inteligencia. Nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos fortalece la voluntad. Es decir, nos da la fuerza para actuar conforme a lo que nos dicta la inteligencia. Es una gracia que Dios nos las da a todos, sino que al estar en gracia santificante podemos distinguir una de otra. Gracia sacramental es la gracia propia o específica de cada sacramento. Así, el bautismo nos permite vivir la vida como hijo de Dios. Confirmación de ser fuertes en la fe y constante en nuestro camino al cielo de la mano de Cristo. Eucaristía, de amar a Jesús con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Penitencia, de arrepentimiento y un auxilio para no volver a caer en el pecado. Unción de los enfermos, de aceptar la enfermedad, borrar los rastros del pecado y preparar una muerte cerca de Dios. Orden sacerdotal. Los sacerdotes, de dedicar su vida a predicar el Evangelio y a ministrar los sacramentos. Matrimonio. A los esposos, la gracia de amarse hasta que la muerte los separe y de ser buenos padres. Y por último, la gracia de estar, que se considera como gracia especial o carisma, que tiene como fin el bien de la Iglesia y que le es dada a las congregaciones religiosas, sacerdotes, etc. Para
Estás escuchando un programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Sobre un mundo malherido he venido a traer fuego, sobre la tierra sombría como un carbón de tormento. Y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo, mi corazón enardece ante el dolor de mi pueblo. Llamarada de justicia que desciende desde el cielo, llama y acción se consume, un río de lava ardiendo. Es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego. Como un fuego que se enciende para inflamar otros fuegos, Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho. Quema mi alma, me devora. Mis palabras son incendio por los niños y los pobres que sollozan frente al templo. Si sufren hay que gritar, Dios quiere todo mi esfuerzo. Llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo. Es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego. Animado por el amor, urgido por el derecho, encierro en mi corazón la miseria de esos cuerpos abandonados al frío. ¿Cómo dejar de quererlos si sonríen por la calle como Cristo verdadero? Si se inflama como hoguera mi alma, llama acción y fuego. Llama y acción se consume, un río de lava ardiendo. Es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego. Estás escuchando un programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Estás escuchando un programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Esta es la 15ª emisión de un programa de colores, y estamos compartiendo resumidamente lo que la Iglesia nos enseña por medio del Catecismo sobre el estado de gracia, para lo cual continuamos escuchando a Ana María, miembro de la comunidad cursillista de San Luis,
que ahora completa la exposición de este tema con su testimonio de vida. Es bueno que distingamos que mientras vivimos en la gracia santificante, también está presente en nosotros la gracia actual. Muchas veces en mi caso he sentido que alguien ha necesitado de algo y he recurrido en su ayuda. Otras veces, cuando he sentido la sirena de los bomberos o de alguna ambulancia, me nace como una fuerza interior de rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, pidiendo a Dios su presencia, auxilio y protección en esos momentos a las personas afectadas. Esa es la gracia actual. Es ese impulso que nos viene desde adentro. Esta gracia actual, Dios nos las da a todos. Cuando actuamos bajo la gracia santificante, nos entregamos con fe, esperanza, todo en manos de Dios, sin dudarlo, en una entrega total. Y así fue cuando me tocó llevar la cruz que el Señor me daba hace un año, al saber que debían operar a mi hijo de un tumor interno en la médula espinal cervical y la secuela que esto podía dejar en él, quedar cuadriplejo o no resistir a la operación. Sin dudarlo, al salir del consultorio con mi hijo, dije: Señor, en tus manos entrego la enfermedad de mi hijo. Y mientras él se encontraba en el quirófano, recé el rosario con fe, teniendo la certeza de saber que mi Señor estaba con los médicos. Hablé con Jesús, porque al estar en gracia, Cristo estaba en mí. Y le pedí una señal que después de 4 horas de que llevaba la operación, en ese momento, sentí en mi espalda una sensación inexplicable, algo como una caricia suave, como diciéndome: todo está bien. Después de 6 horas nos avisan que todo había sido un éxito. Mi hijo hoy camina y se está recuperando. Esto es la gracia santificante, cuando dejamos que habite en nosotros Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y confiamos en que de sus manos todo se puede. Entonces, ¿qué es vivir en gracia de Dios? No es otra cosa que vivir en el amor y en la luz que Dios nos da a través de la gracia. Entender que Dios está siempre para mí. Entender que Él me consuela, me sostiene, me acompaña. Vivir en gracia es tener una perspectiva diferente de la vida y no estar tan pendiente de las cosas terrenales. ¿Cuántas veces nos desesperamos porque nos falta dinero para comprar un remedio, por ejemplo? Y sin embargo, alguien llegó a auxiliarme en ese momento. Ante esta situación, tener la confianza de que alguien me ayudará. Solo es necesario pedirle a Dios que venga en mi auxilio. Vivir en estado de gracia nos permite aceptar las cruces que el Señor nos da y ver en cada una el amor que Dios nos tiene. Hace un tiempo, aproximadamente 1 año y medio, que Dios me ha dado cruces de todo tamaño. Se los puedo mencionar: el fallecimiento de un hermano, luego la operación de mi hijo Ricardo, la separación de mi otro hijo, el fallecimiento de mi yerno después de una larga enfermedad terminal, la gran descompensación de mi hija producto de la depresión que le causó la pérdida de su esposo y el quedar sola con un hijo pequeño. Un hermano que vive en Mendoza que ya lleva 5 operaciones de próstata de un tumor maligno. Y recientemente la internación de mi hijo Ricardo por una gran infección producto de un absceso. Mi hijo, que vive en Córdoba, quien estuvo en contacto con un compañero con COVID-19 y que gracias a Dios el hisopado salió negativo. Esto y otras pequeñas cosas son mis cruces, pero sinceramente las recibo con calma. Casi se podría decir con alegría, confiada en que todo será como Dios quiera, aceptando la voluntad de mi Señor. La fuerza me las da a Él, y de esto estoy plenamente convencida. ¿Y cómo logramos vivir en ese estado de gracia? Y logramos estar en ese estado de gracia aprendiendo a ser buenos, sencillos, a ser como los niños. Y esto no lo aprendemos de un día para otro.
Nos llevará tiempo. Tendremos que vivir y experimentarlo. Tendremos que aceptar nuestras miserias humanas, reconocer que somos débiles y frágiles y que para lograrlo tenemos que trabajarlo, luchar y esforzarnos para que Cristo viva en mi alma. Pero esto solo no lograremos, tenemos que pedir la ayuda a Dios. Jesucristo nos da a gustar sobre todo a través de la vivencia de los sacramentos, la lectura del Evangelio, la oración sencilla y humilde, y en 1000 ocasiones durante el día, con luces, inspiraciones y sacrificios que le ofrecemos. Cristo nos trajo la gracia santificante con su pasión, muerte y resurrección, pero ha puesto unos canales por donde Él distribuye esta gracia. Y estos canales son los sacramentos. Es decir, que para vivir en gracias debemos realizar una santa confesión, una santa comunión, rezar el rosario a Nuestra Señora, a la Virgen Santísima, a María, Madre de la vida sobrenatural, que no cesa de ofrecernos la gracia y estimularnos a perseverar y crecer en ella, usando los medios que Cristo ha instituido y que ella nos ofrece maternalmente. María nos pide que dejemos el pecado, muerte del alma, que vivamos en estado de gracia, que seamos miembros vivos del cuerpo de su Hijo para actuar con vitalidad. Cada vez que estoy ante mi Señor, doy gracias por los momentos felices y de alegría que me regala cada día, porque me hacen sentir bien y veo en ellos su amor. Pero también por aquellos que me entristecen, porque estos me hacen aumentar mi fe. Ahora pienso, si yo no hubiera contado con la gracia de Dios, ¿cómo hubiera sobrellevado mis cruces? Y como dijo San Agustín, cuán tarde te amé, cuán tarde te conocí, cuán desdichado fue el tiempo en que no te amé ni conocí. Estamos llegando al final de un programa de colores. Recuerden que nos pueden escuchar en San Luis todos los martes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María en el 90.5. En Villa Mercedes todos los martes a las 11:30 por Radio María de la Paz en el 105.3. En San Francisco todos los martes y viernes a las 11 horas por FM Tradición en el 97.9. En Tilizarao todos los martes a las 12:30 por FM Energía en el 105.3. En Santa Rosa del Conlara por Del Río FM y Cadena 100.3 Ayacucho. Además, todos los programas estarán disponibles en las redes de la radio y en nuestro canal de YouTube Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis. Nos despedimos con el testimonio de un matrimonio de San Francisco de Monte de Oro, constituido por Teresa y Raúl Montovani, quienes hicieron cursillo en el 2017. Por mi parte, nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Colores. Somos Teresita y Raúl Cursillita desde el año 2017 del cursillo 122 de varones y 123 de mujeres. Nuestra experiencia a partir de cursillo nos cambió la forma de vivir y de enfrentar las cosas. Dios tiene todo previsto. Hemos pasado pruebas difíciles en el aspecto personal, individual, familiar, y bueno, ya actualmente pasamos estas pruebas de la pandemia. Pero como estamos unidos a Él, podemos soportarlas y llevarlas con alegría. Porque Cursillo nos dejó a nosotros a un Dios cercano, vivo, que nos acompaña en nuestro caminar en forma permanente. Y es lo que nosotros queremos llevar también como cursillistas al resto de los hermanos, ese Dios vivo y cercano. Lo tratamos de hacer en nuestro metro cuadrado. Tratamos de crecer
en el conocimiento de las cosas de Dios. Y como Dios tiene previsto todo, en este momento de pandemia, nosotros disfrutamos de las escuelas a distancia, que antes no lo podíamos hacer. Y también disfrutamos de las ultrellas virtuales. Esa convivencia que tenemos con los hermanos, con aquellos que Dios nos ha puesto en el camino como nuevos transeúntes de esta vida de gracia, nos sirve personalmente para seguir creciendo en el Señor, y eso nos da muchísima fortaleza. Yo quisiera también leer una carta que me dejó un hermano cursillista que ya no está con nosotros en forma personal, pero siempre estará en nuestro corazón. Y dice así: querida hermana Teresita, Dios nos ha regalado este hermoso momento, a vos ahora, yo hace 20 benditos años. Él nos ofrece esto tan hermoso para que, contemplando su rostro, sabiendo quiénes somos, podemos acercar almas a su viña, ahora y siempre, para su mayor gloria. Y realmente son palabras muy profundas y que nos guían en nuestro accionar cristiano en forma diaria. Y yo quisiera agregar de ese mismo hermano, en donde refleja que tiene todo previsto y por sobre todas las cosas entreteje todo el Señor, que a su vez es muy bonito todo, que hace nuevo a todo, hace nuevas las cosas, pone en el camino a estas nuevas personas de Cursillo para que caminemos juntos. Y que bueno, todo esto en plenitud, mirándonos algún día cara a cara con el Señor. Queríamos recordar con esto también a nuestro amigo Luis Pereira. De Colores, de hermanos. Colores, hermano. Ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios, lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay, en cada cual, en mí y en vos. Cuando esa niebla te pierda, cuando parezca que solo a tu alrededor sea lícito el pesimismo y vale muy poco una vida, esa no es un don, déjame ir a tu rescate. Cuando esa nada ahogue tu corazón, sean mis ojos tu espejo y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos, lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios, lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno. Esto fue un programa de Colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Conducción: Sergio García. Voz en off: Marta Pérez. Compaginación: Gonzalo Pereira.